Esposa mía, volviste a mí. Aquella palabra detuvo en seco a Emily Carter justo afuera de la habitación 304. Nunca se había casado con un extraño. Ni siquiera había visto antes a ese hombre vendado. Y sin embargo, de alguna manera, ese poderoso director ejecutivo estaba llamando esposa a esta chica tímida. Y la desesperación en su voz sugería que realmente lo creía. El Centro Médico Santa Catalina funcionaba bajo jerarquías invisibles. En la cima, cirujanos, administradores, donantes adinerados. En la base, personal de limpieza como Emily, quien había pasado 3 años perfeccionando el arte de ser invisible. El ala de cardiología albergaba a los pacientes más prestigiosos del hospital, políticos, líderes empresariales, personas cuyos nombres aparecían en los periódicos. Emily no debía interactuar con ellos más allá de cambiar sábanas y vaciar botes de basura. La emergencia de ese día había alterado todo. La señora Patterson, la dulce anciana a la que Emily había tomado cariño, había sido trasladada de repente a la UCI. Las asignaciones de habitaciones eran un caos, pacientes movidos, expedientes mezclados, enfermeras estresadas corriendo entre emergencias. Emily había sido enviada a recoger las pertenencias personales de la señora Patterson de la habitación 304, suponiendo que aún era de ella. La placa de la puerta ahora decía de Whitmore, pero Emily ya había entrado. El hombre yacía inconsciente, la cabeza envuelta en vendas blancas, máquinas monitoreando cada respiración. No había flores, ni tarjetas, ni sillas de visita cerca de la cama. Después de 3 días en el hospital, estaba completamente solo. Emily reconoció esa soledad, el vacío de sentirse olvidado por el mundo. Sin pensarlo, se encontró enderezando su manta, acomodando la jarra de agua al alcance, pequeños actos de bondad que no costaban nada pero significaban todo para alguien sin compañía. Ese instinto compasivo siempre había sido su debilidad y su fortaleza, cuidar de personas que jamás cuidarían de ella. Emily escuchó su nombre y giró de golpe. Los ojos verdes del hombre estaban abiertos, mirándola directamente con un reconocimiento inconfundible. Sabía que volverías, susurró con la voz cargada de emoción. Incluso cuando decían que no existías, yo sabía que eras real. A Emily se le secó la garganta. Nunca había visto a ese hombre en su vida. El expediente lo identificaba como Daniel Whitmore, director ejecutivo de Medtech Solutions, un mundo completamente alejado de su pequeña existencia. Y aún así, él la miraba como si fuera su salvación. ¿Quién te dijo que no existía?, se oyó preguntarle. Mi esposa, dijo él, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Pero ahora estás aquí. Realmente estás aquí. Emily salió corriendo de la habitación, el corazón latiéndole con fuerza por una verdad motivadora. En algún lugar de la memoria dañada de ese hombre vivía una versión de su historia que ella jamás había escuchado. Pero si un desconocido te recuerda mejor que nadie, ¿te atreverías a alejarte? Descubre lo que hace Emily a continuación. Sus manos temblaban mientras sostenía el asa de su carrito de limpieza en el pasillo vacío. Su reflejo en el suelo pulido del hospital mostraba a una mujer desmoronándose, con los ojos desorbitados, las mejillas encendidas, la compostura cuidadosa que había construido durante 3 años resquebrajándose como hielo en un estanque primaveral. Esposa mía. Las palabras resonaban en su mente. Las había escuchado antes, pero no desde hacía mucho. No desde que David las pronunciara con desprecio durante su proceso de divorcio, haciendo que esas 2 palabras sonaran como una disculpa por su existencia. La doctora Lena Harper dobló la esquina, con paso firme pero con el gesto suavizado al ver a Emily. ¿Estás bien? ¿Pareces haber visto un fantasma? Emily forzó una sonrisa, la misma que había perfeccionado para los cajeros del supermercado y los vecinos que le preguntaban cómo estaba. Estoy bien. Solo creo que entré a la habitación equivocada. ¿Qué habitación? 304, había un hombre. Me llamó. Las cejas de la doctora Harper se alzaron ligeramente. Ese es Daniel Whitmore. Lo trajeron hace 3 días después de un grave accidente automovilístico. Traumatismo craneoencefálico severo. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Emily. ¿Te dijo algo? Emily no pudo repetirlo.
¿Cómo explicar que un desconocido la había llamado esposa con más ternura de la que su propio marido le había mostrado jamás? Estaba confundido, susurró Emily. La lesión. La pérdida de memoria es común en este tipo de traumatismos, coincidió la doctora Harper, aunque su tono sugería que pensaba en algo más. Emily, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años. ¿Y nunca habías conocido al señor Whitmore? Nunca. La voz de Emily apenas se escuchaba. ¿Debería haberlo hecho? La doctora Harper guardó silencio un largo momento, observándola con la clase de atención que hacía que Emily quisiera desaparecer en las paredes. Daniel Whitmore es el director ejecutivo de Medtech Solutions. Su empresa financia varios de nuestros programas de investigación. Ha estado bastante en las noticias últimamente. Emily no seguía las noticias. Había dejado de leer sobre personas exitosas y sus vidas perfectas después del divorcio. Solo le recordaba todo lo que había perdido. Ella ya no era la chica tímida que había aprendido que los sueños eran territorio peligroso. Debo volver al trabajo, murmuró Emily, girando su carrito hacia el armario de suministros. Emily, espera. La voz de la doctora Harper fue suave pero firme. Si él te habló, si pareció reconocerte, eso podría ser significativo para su recuperación. Los pacientes con problemas de memoria a veces responden a rostros familiares incluso cuando no pueden recordar por qué alguien les resulta familiar. Tu presencia podría ser motivadora para él. Su proceso de recuperación. Pero no me es familiar. Nunca lo había visto en mi vida. La doctora Harper asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo pensativa. A veces la mente guarda cosas que creemos haber olvidado. Esa noche, Emily se sentó en su pequeño departamento, mirando la taza de té que se enfriaba en sus manos. El lugar se sentía más pequeño esa noche, el silencio más pesado. Lo había elegido porque era económico y porque los vecinos no se metían en la vida de los demás. Después del divorcio, cuando la familia de David dejó claro que ya no era bienvenida en las reuniones familiares y cuando su propia madre le sugirió que había renunciado demasiado rápido a su matrimonio, Emily había buscado ser invisible. Pero esa noche, la invisibilidad se sentía como asfixia. Sacó su vieja computadora portátil, que tardaba una eternidad en encenderse, y se encontró escribiendo en el buscador Daniel Whitmore. Los resultados llenaron la pantalla: artículos sobre tecnología médica innovadora, fotos de galas benéficas, adquisiciones empresariales. En todas las fotos, él aparecía alto y seguro de sí mismo, generalmente acompañado por una hermosa mujer rubia. Clara Vaughan. Los artículos la identificaban como su esposa, y luego como su exesposa tras su divorcio 2 años atrás. Emily estudió el rostro de Clara: pómulos marcados, maquillaje perfecto, el tipo de mujer que parecía sacada de una revista, el tipo de mujer por la que David la había dejado. Estaba a punto de cerrar la computadora cuando encontró un artículo más antiguo enterrado entre los resultados. Director general local hospitalizado tras colapso, acciones de la empresa se desploman. El artículo era de hace 4 años. Emily lo leyó 2, luego 3 veces, tratando de comprender. Daniel Whitmore había sufrido algún tipo de crisis de salud mental después de que su empresa casi se fuera a la quiebra. Desapareció de la vida pública durante meses. Hace 4 años. Emily trató de recordar dónde estaba ella en ese momento. El divorcio ya se había finalizado. Estaba trabajando en una pequeña clínica al otro lado de la ciudad, apenas logrando llegar a fin de mes, viviendo en un departamento aún más pequeño, en un vecindario donde la gente no hacía preguntas. Su teléfono vibró con un mensaje de su supervisora: Emily, la doctora Harper pidió específicamente que estuvieras mañana en el ala de cardiología. La habitación 304 necesita mantenimiento diario. Emily miró el mensaje hasta que la pantalla se apagó. A la mañana siguiente, Emily se encontraba frente a la habitación 304 con un carrito nuevo de suministros, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido ambiental del hospital. Apenas había dormido, con sueños llenos de unos ojos verdes y el sonido de su nombre pronunciado como una plegaria. Tocó la puerta y esperó permiso para entrar, pero solo escuchó el suave pitido de las máquinas. La placa con el nombre ahora decía claramente Daniel Whitmore, CEO de Medtech Solutions. Él estaba despierto cuando entró,
esos ojos verdes imposibles siguiendo sus movimientos mientras cambiaba el agua de las flores en su mesa de noche. Todavía tenía la cabeza envuelta en vendas, pero ahora se le veía más el rostro, mandíbula firme, una cicatriz en la sien izquierda que parecía antigua, más vieja que su reciente accidente. «¿Volviste?», dijo en voz baja. Las manos de Emily se detuvieron sobre el florero. Solo estoy aquí para limpiar la habitación. He estado soñando contigo». Las palabras la golpearon como un impacto físico. Se giró para mirarlo, y la intensidad en sus ojos, llena de reconocimiento y anhelo, fue tan fuerte que tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no tambalear. «No me conoces», susurró. «Sí te conozco. Sé que me llevaste sopa cuando no tenía nada. Sé que me tomaste la mano cuando sentí que el mundo se acababa. Sé que nunca me pediste nada a cambio». Su voz se volvió más firme, más segura. «Sé que me cantaste cuando no podía dormir. Melodías reconfortantes que hacían que la oscuridad diera menos miedo». La vista de Emily se nubló. «Creo que me confundes con otra persona». «¿De verdad?». Se esforzó por incorporarse, con gesto de dolor. «Entonces, ¿por qué estás llorando?». Tocó su mejilla y se sorprendió al encontrarla húmeda. «Debo irme». «Emily, por favor. Sé que suena una locura, pero siento que he estado buscándote por años». «No lo entiendes», dijo Emily retrocediendo hacia la puerta. «No soy nadie. Estoy divorciada. Limpio habitaciones de hospital. Vivo sola con un gato llamado Whiskers. No soy la persona que crees que soy». «¿Y si sí lo eres?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades y temor a partes iguales. Ese momento de reconocimiento tan inspirador parecía demasiado frágil para confiar, pero demasiado poderoso para ignorar. Emily huyó antes de poder responder. A medida que las memorias se deshilaban y los pasados chocaban, ¿y si la verdad estaba enterrada en un momento que ninguno de los dos podía recordar con claridad? «Mantente atento, porque todo está a punto de cambiar». Emily evitó la habitación 304 durante 2 días, cambiando turnos con compañeros y aceptando horas extra en el área infantil, en cualquier lugar menos en el ala de cardiología. Pero la doctora Harper la encontró durante su hora de almuerzo en la cafetería del hospital, sentada sola en una mesa del rincón con un sándwich intacto. «Tenemos que hablar», dijo la doctora Harper sentándose frente a ella. El estómago de Emily se encogió. «Si esto es sobre el señor Whitmore, puedo explicarlo». «Emily, he estado investigando». La doctora Harper abrió una carpeta manila. Hace 4 años, Daniel Whitmore sufrió un colapso nervioso total después de que su empresa casi quebrara. Estuvo hospitalizado 3 meses, pero no aquí. Fue en la clínica St. Mary, al otro lado de la ciudad. Las manos de Emily se enfriaron. St. Mary. Donde había trabajado como asistente en el turno de noche. Según sus registros médicos, continuó la doctora Harper, durante su recuperación él creó un vínculo con uno de los miembros del personal, alguien que hizo mucho más de lo que se esperaba para cuidarlo en su momento más oscuro. Los registros no mencionan su nombre, pero señalan que su amabilidad fue fundamental en su recuperación. «Eso podría ser cualquiera», susurró Emily. «¿Podría?». La doctora Harper sacó una fotografía, una imagen de cámara de seguridad, granulada y con fecha de hace 4 años. Mostraba a Emily, más joven, vestida con uniforme, entrando a la habitación de un paciente con una bandeja de comida. Llamé a St. Mary's. Todavía conservaban algunas grabaciones de seguridad archivadas. Emily miró la foto y, de pronto, los recuerdos regresaron con fuerza. El hombre de la habitación 7 que nunca tenía visitas. Cómo se veía tan perdido, tan roto. Cómo ella había empezado a llevarle sopa extra de la cafetería. Cómo se quedaba después de su turno para hablar con él cuando no podía dormir. Nunca le había visto bien el rostro. Él había dejado crecer una barba durante su estancia. Y ella había estado tan concentrada en su evidente dolor que no había mirado más allá de eso. Su nombre era Daniel, respiró. ¿Lo recuerdas? Nunca me dijo su apellido. Dijo que quería olvidar quién había sido. La voz de Emily era apenas un susurro.
Hablábamos durante horas de todo y de nada. Era tan amable, tan agradecido por cada pequeño gesto. Yo pensé. ¿Qué pensaste? Pensé que tal vez alguien podría quererme solo por ser yo. No por lo que pudiera darles o por cómo pudiera servirles, sino solo por mí. Lágrimas resbalaron por sus mejillas. Cuando dejó el hospital, dijo que se iría para reconstruir su vida. Dijo que nunca me olvidaría. Pero pensé que era solo algo que la gente dice. La doctora Harper se inclinó hacia adelante. Emily, hay más. Después de que dejó St. Mary's, Daniel trató de encontrarte. Volvió al hospital varias veces, pero tú ya te habías ido a este trabajo. El personal no podía darle tu información personal por las políticas de privacidad. Emily sintió que el mundo se ladeaba. Me buscó durante meses. Luego comenzó la recuperación de su empresa, se volvió a casar con Clara, un matrimonio estratégico según todos los indicios. Ella tenía conexiones, dinero, influencia, todo lo que necesitaba para reconstruir. La doctora Harper hizo una pausa. Pero según estos registros médicos, nunca dejó de preguntar por ti, incluso durante su matrimonio. Entonces, ¿por qué no me recuerda con claridad ahora? El trauma cerebral afecta distintos tipos de memoria de manera diferente. A veces los recuerdos emocionales sobreviven cuando los hechos no. Él sabe que te ama, Emily. Solo que no recuerda todas las razones. Emily se levantó de golpe, la silla rechinando contra el suelo. No puedo hacer esto. No puedo ser el recuerdo de lo que alguien solía ser. ¿Y si no eres un recuerdo? ¿Y si eres su futuro? Antes de que Emily pudiera responder, su buscapersona sonó con un código de emergencia. Habitación 304. Corrieron por los pasillos, la doctora Harper liderando el camino. Afuera de la habitación de Daniel se había reunido un pequeño grupo, enfermeras, seguridad y una mujer que Emily reconoció de las fotos en internet. Clara Vaughan estaba junto a la puerta. Su rostro perfecto distorsionado por la ira. No me importa lo que esté diciendo, decía Clara a un guardia de seguridad. Ella no tiene por qué estar cerca de mi esposo. Claramente se está aprovechando de su estado de confusión. Ex esposo, corrigió fríamente la doctora Harper mientras se acercaban. Los ojos de Clara se posaron en Emily y su expresión se volvió depredadora. Tú eres la mujercita de limpieza que le ha llenado la cabeza de fantasías. No empezó Emily. Daniel sufre una pérdida grave de memoria, continuó Clara, dirigiéndose al guardia. Esta mujer claramente lo está manipulando por dinero. Soy su apoderada médica y quiero que se le prohíba la entrada a su habitación. En realidad, dijo la doctora Harper sacando su teléfono, tengo aquí la directiva médica de Daniel. Se actualizó ayer. Él es competente para decidir quién lo visita. Desde dentro de la habitación llegó la voz de Daniel, débil pero clara. Quiero ver a Emily. Por favor. La compostura de Clara se quebró. Esto es ridículo. Daniel, no sabes lo que dices. Esa mujer no significa nada para ti. No es nadie. Solo una chica tímida jugando a pertenecer a un mundo que no es el suyo. No es nadie para mí, replicó él. Emily se encontró avanzando hacia la voz, pasando junto a Clara, al guardia, hasta entrar en la habitación donde Daniel estaba sentado en el borde de la cama, con las vendas retiradas, revelando un rostro que era a la vez familiar y extraño. La barba había desaparecido, dejando ver pómulos definidos y una boca que recordaba sonriendo mientras ella le contaba historias tontas sobre su gato. Emily, dijo, y esta vez su nombre sonó como regresar a casa. Clara entró detrás de los demás. Daniel, escúchame. Hace 4 años, cuando estabas enfermo, esta mujer se aprovechó de tu vulnerabilidad. Te convenció de que te importaba, pero solo era tu enfermedad. Cuando te recuperaste y volviste a tu vida real, conmigo, te diste cuenta de que no significaba nada. Eso no es cierto, dijo Emily en voz baja. ¿No? Entonces, ¿por qué no intentaste encontrarlo? ¿Por qué no lo buscaste cuando se casó? Acéptalo, sabías que solo fue una fantasía. Emily sintió cómo volvía a subir la familiar sensación de vergüenza.
Esa voz que le decía que no valía la pena luchar por ella, que debía volver a desaparecer en las sombras donde pertenecía. Pero entonces Daniel habló. Basta. Su voz ahora era más firme, llena de una autoridad que Emily nunca le había escuchado antes. Clara, vete. Daniel, ahora. El rostro de Clara palideció y luego se tiñó de rojo. Bien, pero cuando esta pequeña fantasía se derrumbe, no vengas arrastrándote de vuelta a mí. Se volvió hacia Emily con una sonrisa llena de dientes. Disfrútalo mientras dure, querida. Hombres como Daniel no terminan con mujeres como tú. Después de que Clara se fue, la habitación quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo médico. Emily permaneció inmóvil junto a la puerta, con las palabras de Clara resonando en su mente. Se equivoca, dijo Daniel en voz baja. Emily no pudo mirarlo. ¿De verdad? Mírame entonces. Mírame. Eres exitoso, poderoso, importante. Yo. Eres la mujer que me devolvió la vida cuando no tenía nada. Eres la mujer que vio algo que valía la pena salvar cuando yo no podía verlo. Él intentó ponerse de pie y Emily, instintivamente, se movió para ayudarlo. Sus manos se tocaron por primera vez en 4 años. Eres la mujer que he estado buscando desde entonces, mi recordatorio de que el amor ve más allá de las circunstancias. Ella había sido su luz en la hora más oscura, pero, ¿puede un corazón que ha olvidado aún reconocer a la persona que nunca dejó de amar? En los días siguientes, los recuerdos de Daniel comenzaron a regresar en oleadas. No los datos clínicos que los médicos anotaban en sus carpetas, sino los importantes. El sonido de la risa de Emily cuando él le contó sobre su perro de la infancia, la forma en que tarareaba viejas canciones mientras organizaba su medicación, la noche en que se quedó dormida en la silla junto a su cama y él la observó dormir, sabiendo que se estaba enamorando de su bondad. Emily se encontró asignada permanentemente al ala de cardiología, aunque sospechaba que era por intervención de la doctora Harper. Cada día llegaba a la habitación 304 con sábanas limpias o flores, y cada día Daniel recordaba un poco más. «Cantaste Mon River», le dijo una tarde mientras ella regaba sus plantas. «Dijiste que era la canción favorita de tu abuela». Las manos de Emily se detuvieron sobre la regadera. ¿Recuerdas eso? Recuerdo que dijiste que a veces te sentías como Holly Golightly, perdida y buscando un lugar al que pertenecer. Ella recordaba haber dicho eso durante una de sus conversaciones nocturnas, cuando el hospital estaba en silencio y el mundo parecía lo bastante pequeño para solo los dos. También recuerdo, continuó Daniel, que te dije que nunca había conocido a alguien que perteneciera a todos los lugares a los que iba, porque tú hacías que cualquier lugar se sintiera como un hogar. Emily dejó la regadera y finalmente lo miró directamente. Eras diferente entonces, más suave. Roto, la corrigió él. Te gustaba que estuviera roto. Me gustaba que fueras honesto. Daniel guardó silencio un momento. Emily, tengo que decirte algo sobre Clara, sobre por qué me casé con ella. El estómago de Emily se tensó. No me debes explicaciones sobre tu vida. Sí te las debo. Se acomodó en la cama, con una ligera mueca de dolor. Cuando dejé ese té Maris, era distinto. No solo mejor, sino cambiado. Quería encontrarte, saber si lo que sentía era real fuera de esa habitación de hospital. Pero no pude hallarte. Y Clara, ella estaba ahí. Representaba todo lo que creía que debía querer. Éxito, estatus, el tipo de vida, correcto. Y yo representaba todo lo que intentabas olvidar. No. Su voz fue firme. Tú representabas todo lo que temía no merecer. Emily sintió que las lágrimas volvían a amenazar. Daniel, yo también tengo que decirte algo. Si te busqué. Sus ojos se abrieron. ¿Qué? Unos 6 meses después de que te fuiste, te busqué en internet, encontré tu empresa. Incluso conduje hasta tu edificio de oficinas una vez. Ella rió, pero sonó vacío. Me quedé en el coche 2 horas intentando reunir el valor para entrar, pero entonces te vi a través de las ventanas del vestíbulo, con un traje caro, hablando con gente importante. Y me di cuenta de que Clara tenía razón. Vivimos en mundos diferentes. ¿Estuviste ahí?
Siempre estuve ahí, Daniel, en la periferia de tu vida, observando desde lejos, diciéndome que era suficiente saber que estabas feliz. Daniel intentó levantarse, y esta vez Emily no lo detuvo. Se movió lentamente hacia ella, extendiendo su mano para tomar la suya. Nunca fui feliz, dijo en voz baja. Fui exitoso. Fui productivo. Fui todo lo que pensé que debía ser, pero nunca fui feliz. Sus dedos se entrelazaron y Emily sintió algo que creía perdido para siempre, la posibilidad de ser elegida, de ser suficiente, exactamente como era. Emily, quiero pedirte algo, pero necesito que sepas que no hay presión. Si dices que no, lo entenderé. Ella esperó, con el corazón desbocado. ¿Considerarías cenar conmigo? No aquí, no en una habitación de hospital, sino en algún lugar normal, donde podamos hablar sin máquinas pitando ni enfermeras entrando cada 20 minutos. Emily pensó en todas las razones por las que debía decir que no, la diferencia en sus estatus sociales, las complicaciones con Clara, la posibilidad de que lo que compartieron hace 4 años solo fuera producto de circunstancias extraordinarias. Sí, dijo en su lugar. La sonrisa de Daniel fue radiante. ¿En serio? En serio. Pero tengo una condición. Lo que quieras. Nada de restaurantes caros. Algún lugar donde vaya gente normal. Donde no sienta que llevo un disfraz. Conozco el lugar perfecto. Familiares habían visto de primera mano la clase de persona que era Emily. Daniel no quiso una ceremonia ostentosa. En cambio, hubo flores sencillas, música suave y un ambiente donde todos, desde el personal de limpieza hasta los directores médicos, se sintieran parte de la celebración. Durante los votos, Daniel tomó las manos de Emily y, mirándola con la misma intensidad de aquella primera vez en la habitación 304, dijo que no solo la amaba por lo que había hecho por él, sino por quien era cada día, para todos los que tenían la suerte de cruzarse en su camino. Emily, con lágrimas en los ojos, le respondió que él había sido la prueba de que el amor podía encontrarla incluso cuando ella se creía invisible. Cuando pronunciaron el «sí, acepto», el jardín entero estalló en aplausos y risas. Los niños del ala pediátrica soltaron pequeños globos en el aire, y la doctora Harper, orgullosa y emocionada, les dio su bendición como si fuera un familiar más. Esa noche, mientras bailaban bajo las luces colgantes del jardín, Daniel susurró que no importaba cuántos contratos firmara o cuántos logros acumulara, su verdadero éxito siempre sería haber encontrado a Emily y no haberla dejado ir. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que, por primera vez, su vida estaba exactamente donde debía estar. En el fondo, ambos sabían que su historia no había sido fácil, que había estado llena de malentendidos, recuerdos perdidos y caminos separados. Pero también sabían que todo eso los había llevado hasta ese momento. Y mientras el mundo seguía girando más allá de las paredes del hospital y las calles de la ciudad, Emily y Daniel, tomados de la mano, comenzaron juntos el capítulo más importante de sus vidas, uno donde, sin importar dónde vivieran, siempre estarían en casa. 3 días después, Emily estaba frente a Luigi's Pizza, un restaurante familiar que había servido al mismo vecindario durante 40 años. Se había cambiado de ropa 3 veces, hasta que finalmente optó por un sencillo vestido azul que su madre siempre decía que resaltaba el color de sus ojos. Daniel la estaba esperando adentro, usando jeans y un suéter que lo hacía lucir más joven, más parecido al hombre que ella había conocido en St. Mary's. Cuando la vio, se puso de pie de inmediato, derramando su vaso de agua en el apuro. «Perdón», dijo, riendo mientras tomaba servilletas. «Estoy nervioso». ¿Tú nervioso? Aterrorizado, en realidad. ¿Y si no tenemos nada de qué hablar fuera de una habitación de hospital? ¿Y si no soy la persona que recuerdas? Emily sonrió, sintiendo como parte de su propia tensión se disipaba. Esa honestidad motivadora entre ellos se sentía como volver a casa. Entonces lo resolveremos sobre la marcha. Hablaron durante 3 horas sobre libros, películas y las pequeñas cosas que conforman una vida. Daniel le contó sobre su infancia con un padre que medía el valor en márgenes de ganancia, sobre la presión por tener éxito que lo había llevado a la crisis 4 años atrás. Emily habló sobre su matrimonio, sobre aprender a hacerse pequeña, sobre la satisfacción silenciosa que encontraba en su trabajo, incluso cuando otros no reconocían su valor. He estado pensando,
dijo Daniel mientras compartían un tiramisú, en lo que Clara dijo sobre que yo no terminaría con alguien como tú. El estómago de Emily se tensó. Daniel tenía razón, pero no en el sentido que ella quiso decir. No merezco a alguien como tú. No merezco a alguien que vea lo mejor de las personas, que dé sin esperar nada a cambio, que haga que los momentos ordinarios se sientan extraordinarios. Eso no es. Pero quiero intentar merecerte, si me lo permites. Emily miró al hombre que, de alguna manera, la había visto cuando ella pasó años aprendiendo a ser invisible, y se dio cuenta de que tal vez Clara se había equivocado en una cosa. A veces la persona más importante en la habitación es aquella a la que todos los demás pasan por alto. Me gustaría eso, dijo suavemente. Las segundas oportunidades son raras, pero, ¿y si esta viene con un anillo y una promesa de nunca dejar ir? La verdadera pregunta es, ¿dirá que sí? 6 meses después, Emily estaba en la sala de descanso de St. Catharines leyendo un artículo en su teléfono que le hacía temblar las manos. Director ejecutivo de Medtech anuncia importante alianza hospitalaria y noticia personal. El artículo incluía una foto de Daniel en una gala benéfica, viéndose apuesto y seguro con su smoking. Pero no eran las noticias de negocios lo que hacía que su corazón latiera con fuerza. Era el anuncio personal que lo acompañaba. Quiero agradecer públicamente a alguien que cambió mi vida. El artículo lo citaba diciendo, hace 4 años, cuando estaba en mi punto más bajo, una asistente de hospital me mostró amabilidad sin esperar nada a cambio. Su nombre es Emily Carter, y desde entonces he estado buscando maneras de honrarla. El teléfono de Emily vibró con un mensaje de texto de Daniel. Revisa tu correo electrónico. Y antes de que entres en pánico, sí, primero le pedí permiso a la doctora Harper. Con manos temblorosas, Emily abrió su correo para encontrar un mensaje de la junta directiva del hospital. Había sido seleccionada para un nuevo puesto, directora de experiencia de atención al paciente, un cargo creado específicamente para garantizar que el elemento humano de la sanación no se perdiera en la maquinaria de la medicina moderna. El salario era 3 veces el que ganaba actualmente, pero fue la nota personal al final la que la hizo llorar. Emily, esto no es caridad. Es reconocimiento. Lo que haces importa. Tú importas. Espero que este puesto te permita hacer lo que siempre has hecho, hacer que las personas se sientan vistas, valoradas y cuidadas, pero con el reconocimiento y la compensación que mereces. Con cariño, Daniel. Esa noche, Daniel pasó por ella para lo que se había convertido en su cita semanal para cenar. Pero en lugar de dirigirse a su restaurante habitual, condujo hacia la parte más antigua de la ciudad. ¿A dónde vamos?, preguntó Emily. Hay algo que quiero mostrarte. Se detuvo frente a un pequeño edificio de apartamentos que Emily reconoció de inmediato. Era el lugar donde había vivido hace 4 años, cuando lo conoció en St. Mary's. Daniel, ¿qué? Ven conmigo. La llevó al apartamento 3B, el mismo en el que ella había vivido entonces. La puerta estaba abierta, revelando un espacio completamente renovado, pero que de alguna forma se sentía exactamente igual. Compré el edificio, dijo Daniel en voz baja. Llevo meses restaurándolo. Este apartamento, este es el lugar donde quiero vivir. Emily lo miró fijamente. No entiendo. He estado pensando en lo que significa hogar. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que significaba la dirección correcta, el vecindario correcto, la imagen correcta. Pero el hogar no es un lugar, Emily. Es una persona. Es la sensación que me diste cuando estaba perdido y roto. Y me diste sopa, me cantaste y me hiciste creer que valía la pena salvarme. Sacó una pequeña caja de su bolsillo, y Emily contuvo la respiración. No te estoy pidiendo que vuelvas aquí a vivir conmigo, dijo, arrodillándose en medio del apartamento donde se habían enamorado por primera vez. Te estoy pidiendo que hagas un hogar conmigo aquí o donde tú quieras, mientras estemos juntos. Emily miró al hombre que la había visto cuando ella era invisible, que la había recordado cuando había olvidado todo lo demás, que la había elegido por encima de la opción segura y fácil. Daniel, sé que te estoy pidiendo mucho. Sé que vengo con complicaciones, presiones de negocios, escrutinio público, una exesposa que probablemente nunca deje de intentar complicarnos la vida. Pero también sé que cada día sin ti se siente incompleto.
Emily pensó en la chica que había sido 4 años atrás, tan convencida de que valía la pena olvidarla. Luego pensó en la mujer en la que se había convertido, más fuerte, más valiente, finalmente comenzando a verse a sí misma a través de los ojos de Daniel. Sí, susurró. Sí, sí, me casaré contigo. Sí, haré un hogar contigo. Sí a todo. Daniel deslizó el anillo en su dedo, una banda sencilla con un pequeño diamante que atrapaba la luz de las viejas ventanas del apartamento. No era el anillo más grande ni el más caro, pero fue elegido con amor, ofrecido con esperanza y recibido con alegría. Se casaron 6 meses después en el jardín detrás del Hospital St. Catherines, rodeados de doctores, enfermeras y pacientes cuyos